Buenas tardes y buenos días a aquellos que os conectáis desde Latinoamérica. Gracias por participar en esta Open Class. Mi nombre es Fidel Paniagua y soy profesor del Máster de Seguridad Informática de la UNIR y codirector junto con Alberto Gómez Toribio, que está aquí para darnos esta Open Class del experto universitario en desarrollo de aplicaciones blockchain. Desde la universidad se quiere dar respuesta a la gran demanda de profesionales en blockchain que va a demandar y que ya está demandando el mercado. Por eso, desde hace 2 cursos, pues se da una pequeña introducción a lo que es blockchain dentro del máster de seguridad informática. Y el año pasado, pues hemos estado desarrollando un proyecto de innovación interno para la emisión y validación de certificados académicos con blockchain llamado CertiBlock y que ha sido finalista en la categoría de Best Digital Transformation Enterprise del último Digital Business World Congress que se celebró en Madrid en mayo. Además, se ha lanzado el curso de experto universitario en desarrollo de aplicaciones blockchain, en el que el claustro está compuesto de grandes profesionales de la tecnología, como es el ejemplo del ponente que tenemos hoy, Alberto, y que ahora va a pasar a explicarnos pues, uno de los proyectos en los que ha estado colaborando recientemente, como es StockMind. Así que nada, Alberto, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hola a todos. Bueno, pues mi nombre es Alberto y soy el director del curso Experto Universitario en Desarrollo de Aplicaciones Blockchain. Además de eso, también soy especialista blockchain en una entidad financiera, en Bankia. Hoy vamos a hablar sobre la tokenización. Vamos a hablar sobre un aspecto concreto de las muchas cosas que están ocurriendo en blockchain. Y eso va a hacer que no podamos comenzar desde cero explicándolo todo paso a paso. Pero vamos a centrarnos en este tema que es muy interesante. Durante la clase vamos a ver qué son los tokens, cómo funcionan. Vamos a ver uno de los proyectos en los que he colaborado. Se trata de la plataforma de tokenización de Bankia, StockMind, que permite crear y gestionar estos títulos digitales. Vamos a ver por qué una entidad financiera decide crear esta plataforma y cómo nos está yendo. Y por último, vamos a ver algunos casos de uso que se han desarrollado sobre StockMind. No porque sean específicamente sobre esa plataforma, sino porque tienen que ver con tokens y seguro que os abren la mente y os permiten tener ideas sobre esta tecnología. Sobre la plataforma StockMind, se trata de una plataforma que expone un API REST y que está diseñada para descargarse e instalarse en el entorno del cliente. Facilita la creación de prototipos y aplicaciones que realicen operaciones con tokens. Y se trata de un proyecto del área de innovación de Bankia, no se trata de un producto. Esto significa que no estamos ofreciendo StockMind a todo el mundo, aunque nos gustaría, sino que de momento lo estamos utilizando para incubar proyectos dentro del área de innovación. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué es el mercado de los tokens? Blockchain es una tecnología que surge hace 10 años. Parece que fue ayer, pero fue en el año 2008 cuando Satoshi Nakamoto puso juntas todas las piezas que hicieron posible la creación de Bitcoin. Blockchain es la respuesta tecnológica a la necesidad de crear dinero digital en Internet. Realmente, el hecho de que blockchain esté explorándose en otros ámbitos, bueno, es algo nuevo, es algo que ha ocurrido ahora. Pero el principal motivo, la principal aplicación de blockchain son las criptomonedas y recientemente desde el surgimiento de Ethereum, la creación también de títulos digitales o de tokens. Resulta que los tokens son un fenómeno que se está convirtiendo en algo grande. El año pasado se levantaron más de 5.860 millones de dólares por parte de empresas que crearon estos títulos digitales con distintos motivos. Resulta que muchas de ellas utilizaban estos títulos digitales para representar la titularidad de cosas, de kilovatios hora de energía, de litros de combustible, de deuda, pero también hubo otras que utilizaron esta tecnología para financiar su propia empresa. Las famosas ICO o emisiones centrales, emisiones iniciales de moneda, lo que permiten es, a la hora de crear un negocio, financiarlo cuando aún no tengo nada.
Siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginemos que quiero crear una noria aquí fuera, una atracción de feria para niños pequeños, porque sé que va a tener mucho éxito. Lo que puedo hacer es crear las fichas que van a permitir acceder a ese servicio y venderlas ahora cuando aún no tengo nada, y utilizar ese dinero para financiarme. Hay dos tipos de inversores que van a participar en mi proyecto. Los primeros son los que quieren acceder al servicio, los que quieren subir a sus hijos a la noria, pero hay unos segundos. Son los que desean adquirir las fichas simplemente por el hecho de que van a revalorizarse después. Del mismo modo que ocurre con las entradas de fútbol el día antes del partido, los tokens suben de precio si el servicio es muy demandado. Así que estas otras personas lo ven como una oportunidad de inversión. Juntas, estas dos tendencias hacen de las ICO algo nuevo, porque mezcla conceptos del equity crowdfunding, pero también del crowdfunding. Es algo totalmente novedoso que además permite que cualquier persona en el mundo pueda participar de tu proyecto. Y es que para adquirir tokens, estas personas, los inversores, deben ofrecer a cambio criptomonedas. Envían las criptomonedas a un contrato inteligente, a una dirección controlada por un programa que les otorga una serie de títulos digitales a cambio. Del mismo modo que las acciones, estos títulos digitales a veces pueden usarse para tomar decisiones en la compañía, votar de forma ponderada, otras veces se usan solo para acceder al servicio. Lo cierto es que hay un montón de demanda de estos títulos digitales y el hecho de que se puedan vender globalmente hace que puedas ofrecer la oportunidad de invertir en tu empresa a un inversor quizás de China, de Singapur. Esto hace que no tengas ni siquiera que conocer a los inversores o tratar con ellos personalmente en muchos casos. Y la regulación, ahora lo veremos, a veces no está preparada. No significa que no pueda hacerse, pero estamos caminando en el proceso de encontrar una forma que brinde todas las garantías que ahora mismo brindan los sistemas de inversión tradicionales. Para que os hagáis una idea de lo que significa esto, la capitalización del mercado actualmente de tokens, en general de las criptomonedas, pero también de otros tokens, está en torno a los 416 billion. Esto no es algo pequeño. Los proyectos que se financian utilizando tokens lo hacen exclusivamente con criptomonedas. Esto ocurre porque el mercado de las criptomonedas se ha hecho lo suficientemente grande como para que estas empresas que deciden financiarse de esta forma no quieran el dinero tradicional. Lo único que quieren es recibir criptomonedas a cambio de vender su servicio. Tiene mucho sentido, porque los tokens no solamente sirven para levantar dinero, también sirven para crear una comunidad en torno a tu producto. Las personas que tienen tokens hablan de ti en foros, en Reddit, en Meneame, tienen un incentivo económico a hablar de ti y a enamorarse de tu proyecto. Y eso, el tener una comunidad en torno a tu producto, vale mucho más que el dinero que estás levantando. Por eso, la tendencia de levantar dinero de esta forma está desplazando a los venture capital. La mayoría de empresas nuevas que se constituyen dentro del ámbito de blockchain deciden financiarse de esta forma, por todo esto que os acabo de contar. Bueno, hemos vivido una etapa en la que los tokens han crecido muchísimo y ahora el mercado se está estabilizando, pero sigue creciendo a un ritmo exponencial. Los tokens son un vehículo de inversión que no para de crecer. Pero, ¿qué es exactamente un token? Todos sabemos lo que es una moneda digital. Se trata de un apunte en un libro distribuido entre un montón de personas alrededor de Internet. Cuando hablamos de dinero digital, por ejemplo, de los euros, hablamos de un apunte en una base de datos que tiene un banco, por ejemplo, Bankia, y confiamos en ese banco para que gestione esa información de forma correcta, para que disminuya mi balance cuando deba hacerlo, cuando transfiera dinero a otra persona, o lo incremente cuando lo recibo. Pero cuando hacemos esto en Internet, donde no hay un prestador de servicio, donde no existe una entidad financiera, un banco, necesitamos ese libro contable, ese sitio donde estén anotadas las transacciones, y lo hacemos de forma distribuida. Hacemos que todas las personas que forman parte de la red tengan una copia completa de ese libro, todos y cada uno de ellos. Y cada vez que alguien quiere insertar un nuevo movimiento, hacemos que todos ellos lo tengan que anotar en su copia local. Si la mayoría de ellos lo hacen, eso significa que el movimiento es legítimo y por tanto consideramos que la transacción se ha realizado de forma correcta, el consenso. Eso es lo que prima dentro de las redes de blockchain. Ok, eso son las criptomonedas, pero ¿qué son exactamente los tokens? Vamos un paso más allá. Hace un tiempo se liberó una criptomoneda nueva llamada Ethereum. En Ethereum, además de poder gestionar de forma descentralizada estos apuntes, los de el Ether, es la criptomoneda, el título que se maneja en esa red, además de eso podíamos desplegar aplicaciones que llamamos contratos inteligentes. ¿Qué son los contratos inteligentes?
Normalmente, Alex Gómez de la Cruz, uno de los profesores de este curso, suele decir que no son ni contratos ni son inteligentes. No penséis en ellos como una forma de sustituir los contratos de pluma y papel porque no lo son. Ni un contrato de trabajo, ni un contrato mercantil se puede resolver con un smart contract. Sirven para algo distinto, son programas de ordenador. Son programas que en lugar de estar instalados en tu teléfono móvil, en lugar de estar instalados en tu ordenador, en lugar de estar instalados en la nube, como Office 365, se instalan en Internet, en una red que se llama blockchain, en la de Ethereum concretamente, en todas y cada una de las máquinas, de los ordenadores, de esas personas que voluntariamente han decidido formar parte de la red, de instalar un programa que se llama Ethereum y de mantener una copia completa de ese libro contable. En todas y cada una de esas máquinas se va a instalar una copia de tu programa, de tu contrato inteligente, y vas a pagar dinero por ello, una comisión, que se paga por supuesto en criptomonedas. Bien, pues podemos crear una de estas aplicaciones para, por ejemplo, tener la cuenta de quién tiene qué, crear un libro. En realidad, si lo veíais bien, se trata de un libro contable sobre el libro contable de la red de Ethereum. La red de Ethereum es una red en la que instalamos aplicaciones y una de estas aplicaciones puede ser una pequeña base de datos. Ahí podemos anotar el balance de quién tiene qué, crear un nuevo registro para llevar la cuenta de una criptomoneda que yo me invente. Cuando hablamos de estos registros que se crean de esta forma, no los llamamos criptomonedas, lo llamamos token. La diferencia entre un token y una criptomoneda, tecnológicamente hablando, es que el token no necesita de una red de mineros para que funcione. Simplemente necesitamos desplegarlo en una red que soporte smart contracts como por ejemplo Ethereum, Neo, muchas otras. Y otra gran diferencia es que los tokens normalmente los crea una compañía o una empresa o una persona y están respaldados por esa empresa. Normalmente representan algo, sirven para representar a veces derechos de voto, otras veces formas de uso de una aplicación. Bien, vamos a ver exactamente qué es un token. En este curso vamos a ver código, así que no os asustéis, es algo que queríamos hacer diferente. Hay muchísimos cursos en internet, yo participo en muchísimas escuelas de negocios y esta queríamos que fuese algo de verdaderamente distinto, que nos metiésemos de verdad en el código y que acabásemos el curso comprendiendo muchos detalles que nos permitan sacar nuestras propias conclusiones, porque es algo que he echado en falta en muchos sitios. Se habla de forma generalista pero no se profundiza. Vamos a ver qué es exactamente un token. Esto que veis aquí es un contrato. Se trata de un programa que tiene una serie de métodos y de variables. Vamos a ver qué es exactamente cada cosa. Lo primero que nos encontramos es una variable miembro del tipo dirección que se llama minter. Es la dirección de la persona que crea el contrato. Vamos a ver ahora cómo se inicializa por primera vez. Lo que permite es guardar la dirección del creador para que éste pueda realizar algunas operaciones con privilegios. Por ejemplo, crear nuevos tokens. No siempre se permite crear nuevos tokens. A veces los tokens se crean y se definen para que no se puedan crear más. Pero tú decides cómo hacerlo. Vamos a ver una serie de estándares, aunque te puedes salir de ellos. Hay una serie de beneficios sin utilizar los estándares, no solo el hecho de que mucha gente trabaja sobre ellos y podemos saber qué problemas existen, sino también el hecho de que, bueno, pues puedes beneficiarte de que si el token tiene la misma forma, implementa los mismos métodos que muchos otros, quizá funcione con los exchanges que ya soportan tokens de un tipo. Por eso la gente suele utilizar los conocidos como ERC20, ahora los vamos a ver. Lo primero que nos encontramos es la dirección de la persona que lo ha creado. Lo siguiente es un mapa. Es esta base de datos de la que os hablaba antes, un mapa clave-valor. Es suficiente para llevar la cuenta de quién tiene qué. En la parte de la clave encontramos la dirección, una dirección de Ethereum, y en la parte del valor encontramos un entero. Y esta variable miembro se llama balances. Lo siguiente es un evento. Esto no es exactamente un método. Sirve para suscribirnos cuando ocurre algo en este contrato. Para interactuar con los contratos inteligentes, normalmente utilizamos los clientes de las distintas redes de blockchain, en este caso de Ethereum. Hay muchos clientes, Parity, Geth, todos ellos van a ser vistos en el curso. En este caso lo que hacemos es conectarnos al API RPC-JSON de ese cliente para interactuar con la red. La forma de mandar mensajes a la red es a través de un cliente. Y aquí lo que vemos es una forma de que ese cliente, esa aplicación que se llama Geth, nos notifique a nuestra aplicación para poder hacer determinadas cosas cuando, por ejemplo, alguien envíe un token, alguien que no somos nosotros. Ese cliente, Parity, Geth, está a la escucha de determinados eventos y a veces podemos suscribirnos y notificar.
Bueno, lo siguiente es el constructor. Fijaos que se llama de la misma forma que el contrato. Por eso se ejecuta una única vez, cuando se despliega el contrato, cuando se mina. Y aquí lo que vemos es que la dirección minter, la variable miembro, se setea a la dirección de la persona que está enviando esta transacción. Una cosa interesante a notar aquí es que en Ethereum no existe la forma de desplegar un contrato como tal. Lo que hacemos siempre es enviar una transacción. Es en el payload de la transacción donde incluimos ciertos detalles. Y esos detalles en este caso son el código. Al tratarse de una transacción, tenemos ciertas cosas comunes. Por ejemplo, en la persona que lo envía, el remitente. Y eso es justo lo que se guarda aquí. Después tenemos la función mint. Fijaos, lo primero que nos encontramos es si la persona que está llamando a esta función, nuevamente, ¿qué significa llamar a una función de un contrato inteligente? Significa emitir una transacción con un payload en el que normalmente tomamos una serie de bytes del nombre del método y alguna información más que veremos en detalle, y lo que ocurre es que pagando la comisión de esa transacción y ejecutándola, pues llamamos, invocamos a esa función. Al hacerlo, nuevamente, como se trata de una transacción, tenemos ciertos valores, como por ejemplo la persona que está creando la transacción. Y aquí decimos, si la persona que la crea, es decir, que está llamando esta función, es la persona que creó el contrato, no es la persona que creó el contrato, en ese caso, pues retornamos, aquí acabamos, pero si no, lo que vamos a hacer es incrementar el balance de esa persona en una serie de tokens. Y estamos creando nuevos tokens de la nada. Solamente puede hacerlo la persona que crea el contrato. Insisto, no ocurre con todos los smart contracts, no ocurre con todos los tokens, pero en este caso lo hacemos. Hay otra función que es básica, que es enviar. Y lo que recibe como parámetro es una dirección de a quién vamos a enviar los tokens y una unidad, de un entero, que es la cantidad. ¿Quién está enviando los tokens? Nuevamente, para invocar este método necesitamos realizar una transacción. Quien está enviando esa cantidad de tokens es la persona que está realizando la transacción e invocando este método. Así que para recuperar el quién, el qué ya lo tenemos, y el a quién también, para recuperar el quién está enviando, lo que haremos será recuperar el sender de ese message que vemos ahí, ese mensaje. Si los balances de la persona pues son superiores a la cantidad que tiene, no son inferiores, bueno, pues entonces retornamos. Si no tengo dinero suficiente, pues no puedo hacer la transacción. Se hacen un par de validaciones más y lo que se hace después es pues restarme la cantidad. Eso en lo que confiábamos, que antes hiciese un banco. Ahora lo hace un programa de ordenador en base al consenso de un montón de gente. Y después el send, esta última función que veis abajo, esta última instrucción, lo que hace es emitir un evento. Permite que cualquiera que esté suscrito a ese evento pueda ser notificado, una aplicación, ¿vale? Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo se puede crear un token. Esto es un token, pero no es el token más conocido. El token más conocido se llama ERC20. Voy a cambiar al navegador para enseñaros una cosa. ¿Por qué se llaman ERC20 este tipo de tokens? Los tokens normalmente son un tipo de contrato. Y recibe el nombre de 20, porque en esta página que os voy a enseñar ahora, cualquiera puede realizar Ethereum Improvement Proposals, EIPs, ¿vale? Mejoras de propuesta, ¿vale? Propuestas de mejora, y cada una lleva un número. Esta es la 1154 porque se abrió en ese orden, y el ERC20 es la 20 porque, si nos vamos a la 20, pues como veis, fue la número 20, así de sencillo. Mientras en otros sitios los estándares se debaten en comités participados por un montón de gente, aquí también participa un montón de gente, pero lo hace de forma un poquito más abierta. Cualquiera puede proponer algo, es tan sencillo como entrar aquí. Os invito a que no lo hagáis, a menos que tengáis una buena propuesta, pero es algo que podéis hacer, ¿vale? Bueno, pues así es como surgen. El ERC significa Ethereum Request for Call, ¿vale? Y el 20 es el número de la propuesta. Hay una serie de parámetros y de métodos que tenemos que implementar a modo de interfaz si queremos que nuestro token sea del tipo ERC20. Opcionalmente podemos implementar el nombre del token, el símbolo y el número de decimales que tienen. Pero si no,
lo que podemos hacer es obligatoriamente implementar el Total Supply, Balance of, Transfer, Transfer from Approve y Allowance. Estos últimos métodos sirven para delegar la transferencia de nuestro token en alguien y son útiles cuando los tokens son cedidos a los exchanges, a esos sitios, mercados, donde la gente lleva sus activos digitales para comprarlos y venderlos. Pero hay otros muchos tipos de tokens. El ERC-223, por ejemplo, mejora el envío de tokens a un contrato, porque analiza si la dirección a la que se está enviando es de un contrato y toma ciertas precauciones para que si no lo es, los tokens no se pierdan. El 777, por ejemplo, incorpora algunos metadatos en las transacciones, entre otras cosas. Eso permite que cuando realices una transacción puedas incluir cierta información adicional. Normalmente no estamos acostumbrados a hacer eso con las criptomonedas. Esto trata de convertirlo en un estándar. Uno de los más populares sin duda es el 721. Se trata de los tokens no fungibles. Sirven para representar coleccionables. ¿Recordáis que en la presentación anterior hemos visto cómo teníamos un mapa de clave-valor? Bueno, pues en estos tokens, además de clave y de valor, hay un tercer parámetro. Ese parámetro es un conjunto de metadatos, de forma que ya no solamente tenemos quién y qué, tenemos quién y qué de este tipo. Eso nos permite representar, por ejemplo, gatos o cualquier otro tipo de coleccionables, estoy hablando de CryptoKitties, que tienen unas propiedades específicas. Cada uno de esos ítems son únicos. Imaginad lo que esto supone, por ejemplo, para representar coleccionables en el ámbito de los juegos online como el World of Warcraft. Muchísimos de estos juegos popularizaron el uso de los bienes digitales y de hecho la famosa MTGOX, Magic and Trading GOX, fue una de las primeras casas de cambio que permitía el intercambio de bienes digitales. Volvemos a recuperar esto porque hay un montón de negocio aquí. Bueno, las principales funcionalidades añadidas al estándar ERC20 son normalmente las que se suelen añadir. Podéis añadir cosas, además de implementar esos métodos, son limitar el total de tokens, la capacidad para crear tokens, la capacidad para tener backdoors, no lo miréis mal, sino una forma de hacer recovery. Fijaos que aquí nos estamos fiando de la persona que los emite. No tengamos el chip de que esto es algo descentralizado, donde realmente nadie tiene el control. Cuando alguien crea un token, al final lo utiliza para respaldar algo. Y aunque no pueda crear más unidades de ese token, en realidad ese token sirve para consumir su servicio. Si ese servicio desaparece, el token no vale nada. Así que bueno, a veces se incorporan esta serie de backdoors para que las personas que han creado el token tengan capacidad de reaccionar. Listas blancas y negras, capacidad para minar nuevos tokens, la capacidad para quemar o eliminar ciertos tokens. Es lo mismo, se habla de quemar para decir enviar normalmente una dirección concreta de que no se va a poder usar, normalmente la 0x000, para eliminarlos o sacarlos de la circulación, o la capacidad para controlar el contrato por parte del propietario. Ok, ya sabemos lo que es un token, pero ¿para qué se utilizan? Os recomiendo que leáis este capítulo de este libro de Andreas Antonopoulos. Nuevamente paso al navegador, disculpa, no he avisado, y vamos. Compartiré estos enlaces al finalizar la clase. Este libro es uno de los mejores que existen, bueno, realmente que existirán, porque aún no ha sido publicado. Se está escribiendo y los autores hoy en día escriben las cosas en Markdown y en otros lenguajes. Aquí, Andreas Antonopoulos lo que hace es que escribe en GitHub, cualquiera puede colaborar escribiendo el libro y este capítulo de momento es abierto. Os recomiendo que lo leáis porque es una muy buena introducción a los tokens. A la espera de que salga este libro, todos estamos ansiosos, podemos ir consultando los capítulos que poco a poco va desgranando el autor. Bueno, vamos a seguir con esto. ¿Para qué son usados los tokens? Para representar monedas. Los bancos lo estamos haciendo para explorar si pueden representarse euros digitales. Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque tener un euro digital, un euro bloqueado en una cuenta, pero representado con un título digital que viaja libremente a través de Internet, que se intercambia en cualquier exchange, es algo interesante, que abre un montón de oportunidades. Activos físicos o digitales, ya hemos visto cómo hay empresas que están representando con tokens energía, por ejemplo, Gas Natural, Endesa, hay otras muchas. Telefónica emitía una serie de bonos en una red privada, eso sí, en Alemania, creo recordar. Recursos, almacenamiento de gigas, recursos de CPU y muchos proyectos como StoreJ que utilizan los tokens para que los usuarios puedan comprar y vender entre sí este tipo de recursos y poder pagar a otros porque te dejen un espacio para almacenar cierta cantidad de información. Coleccionables, el famoso caso de las CryptoKitties ya convertido en un clásico. Si no habéis entrado nunca en la web os recomiendo que lo hagáis. En este momento ya no es tan popular, pero es un experimento brutal que me parece de lo más interesante.
Atestado, certificación de una autoridad sobre un hecho, cuando te entregan algo. Esto es algo que también se está haciendo. Utilidad, son los famosos utility tokens. Es un medio de pago para consumir un servicio. Muchas ICO ahora se están sumando a este carro porque no quieren entrar en el hecho de que su token represente una security. Vamos a ver el tema legal ahora. Acciones, forma de participación en una sociedad. A mi juicio, lo más interesante. Es una forma de descentralizar los mercados. Es una forma de hacerlos accesibles a cualquiera y de que cualquiera pueda participar usando dinero, digital o no. ¿Cuál es el marco legal de los tokens en España? Muchas personas, cuando oyen hablar de tokens, de lo único que en realidad hablan es de ICOs. Hay muchas otras cosas que se están haciendo con los tokens. Os lo voy a contar ahora, vamos a ver un par de casos de uso. Pero el marco legal en España es bastante claro. No es tan bueno como en otros países, no es tan favorable, pero tampoco es tan desfavorable como países como Estados Unidos. Quizá uno de los más favorables sea el de Estonia, donde por ejemplo tenemos proyectos como Tutelus que están haciendo cosas allí. Tenemos otros como por ejemplo Suiza, donde los reguladores están escuchando muy activamente a los emprendedores. Yo personalmente me siento orgulloso del marco que tenemos en España, porque los reguladores están sabiendo escuchar. El ritmo que llevamos quizá no sea el mejor, pero tampoco es el más lento. Estamos haciendo nuestro trabajo. El comunicado que realizaron la CNMV conjuntamente y Banco de España el 8 de febrero de este año dice, entre otras cosas, que existen dos tipos de tokens. Esto es bueno, porque ya se empezaba a hablar de esto en la comunidad y han reaccionado muy rápidamente, han asumido como suyos esos conceptos. Los security tokens y los utility. Los utility son las fichas de la noria que he mencionado anteriormente. Cuando se trata de utilities, la CNMV no tiene nada que decir. Se trata simplemente de una forma de pago dentro de tu aplicación, así que realmente no se trata de una emisión de valores. Los security tokens, sin embargo, sí que tienen otras consideraciones. Si lo que estás haciendo es crear un título digital para representar algo muy parecido a una acción que va a permitir tener una serie de derechos muy parecidos a los que se tienen cuando tienes una participación en una sociedad o una acción en bolsa, significa que tienes que seguir las mismas reglas, pero hay una serie de matices y lo dejan muy claro en este informe. Sean emisiones inferiores a 5 millones de euros, siempre y cuando estés diciendo la verdad sobre qué representan los tokens, te estés comprometiendo y sigas las recomendaciones del artículo 35.3 de este reglamento y la intervención de una empresa especializada para todo lo que tenga que ver con la publicidad de esa emisión, en este caso puedes realizar la emisión sin ningún problema en España. Aún así, mi recomendación es que os pongáis en contacto con la CNMV, porque a pesar de que en este momento están saturados, sí que desde asociaciones como ETOC se están proponiendo la creación de diversas iniciativas, como la creación de una sandbox o iniciativas que permitan que los reguladores estén mucho más cerca. Pero yo me he encontrado un entorno muy abierto y estoy orgulloso de lo que estoy viendo en España, así que os invito a que os dirijáis a ellos. Emisiones inferiores a 5 millones de euros. En este caso tenemos vía libre, siempre y cuando la emisión se realice con menos de 150 inversores. Es otra opción, ¿vale? Y otra opción es que la emisión tenga un ticket mínimo de 100.000 euros. Bueno, pues en estos casos no es necesario que hagamos un folleto. En otros casos se trata de una emisión pública y debemos seguir las recomendaciones de la CNMV y emitir un folleto. Entre todo esto, ¿por qué Bankia crea Stockmine? Una de las cosas que hemos visto es que los bancos pueden jugar un rol dentro de la tokenización. El rol que creemos que juegan las entidades financieras, o al menos el que personalmente estoy intentando explorar, se trata de hacer que las entidades financieras actúen de custodio de ciertos activos, kilovatios hora de energía, litros de combustible, deuda de nuestros clientes, cualquier cosa, incluso dinero bloqueado en una cuenta. Lo que hacemos en este caso, o estamos explorando hacer, es tomar estos activos y bloquearlos, guardarlos y entregarle a su legítimo propietario, a la persona que es dueña de esos títulos, un token, un título digital. Nosotros anotamos en una base de datos que este activo pertenece a esa persona y se lo entregamos. Esa persona podrá transferirlo a cualquier otra a través de Internet, sin necesidad de que los intervinientes intermedios se identifiquen. Estamos explorando esto, creemos que es posible. Vamos a ver en los próximos meses si los proyectos que estamos viendo sobre la mesa siguen adelante, pero la verdad es que estamos entusiasmados con esto. Lo que ocurriría es que esas personas intermedias no tendrían que identificarse y quizá un último quiera acceder al subyacente, es decir, a la cosa que estamos guardando. En ese caso debería dirigirse a nosotros, a la persona que custodia el subyacente, y además de poseer ese token, que es uno de los requisitos para reclamar el subyacente, deberá identificarse y además probar, por ejemplo, que el dinero con el que pagó para acceder a ese token, para comprarlo, es dinero que no proviene de ningún sitio raro.
cumplir una serie de garantías de anti-laundering money, de know your customer, y si todo eso es correcto, y además tiene el token, en esa base de datos, que hasta ahora, a pesar de que el token hubiese cambiado de manos, aparecía el nombre del primer cliente, y ese era nuestro propietario, aparecerá el del último. Y así es como intentamos explorar esto. StockMine es una plataforma que realmente juega un papel pequeño aquí. Lo que hace es facilitar la creación de aplicaciones que tengan que ver con tokens. Crear una aplicación que tenga que ver con tokens a veces implica lidiar con muchísimas cosas y tienes que desarrollar a veces cosas comunes para todas ellas. Hemos cogido y hemos creado algo común para todas ellas y hemos empaquetado el servicio y lo estamos ofreciendo a algunos clientes porque nuestra intención es innovar de la mano de nuestros clientes. Lo hacemos ofreciéndoles la plataforma y explorando con ellos nuevas oportunidades. El estar con ellos desde el principio nos permite aprender un montón y eso para nosotros tiene muchísimo valor a la hora de prestarles servicio el que necesiten o de llevar a cabo otros proyectos. Permite reducir el time to market, mantener el control, porque ahora lo veremos, StockMine es una aplicación back-end, escrita en escala, que se despliega en el entorno del cliente. Es el cliente el que lo despliega. ¿Por qué? Porque esta aplicación gestiona tokens, esta plataforma gestiona tokens, y es el cliente el que los va a gestionar en sus propios servidores. Nosotros entregamos en este caso la tecnología, y haciéndolo no para proveer de tecnología, que no es lo que hacemos, sino para explorar oportunidades de colaboración con nuestros clientes y sobre todo para prestar nuevos servicios financieros. Una de las cosas que permite hacer StockMine es transacciones inmediatas, off-chain, a través de distintos mecanismos. Se trata de un paquete instalable que se puede desplegar en la nube que tú quieras, en la tuya, en tu favorita. Si usas Oracle, fantástico. Si usas Amazon, fantástico. Y si usas Azure, también. Utilizamos tecnologías como Ansible para poder desplegarlo y es el cliente el que lo instala. ¿Qué se encuentra una vez desplegado? Bueno, además de Ansible para desplegarlo, tenemos Terraform para provisionar los entornos. Intentamos que sea lo más automático posible, porque si no hacer una transferencia de este tipo es inviable. Se encuentra con un API REST que cualquier desarrollador puede consumir. Muy sencillo. Se encuentra con una plataforma en la que puede explorar los datos. Sabéis que en blockchain los datos están ahí, pero a veces no siempre se pueden consultar. Por ejemplo, sabéis que los tokens tienen trazabilidad. Cambio de nuevo al navegador. Bueno, pues es verdad, todas las transacciones que transfieren tokens, todas las transacciones que envían mensajes están ahí, pero es muy difícil poder pasear todo eso y poder obtener información. Una web muy interesante para hacer eso es MyEtherStack. Esta página te permite obtener información sobre los tokens, sobre una dirección concreta, cuántos tokens pasaron por esa dirección. No es lo mismo que las criptomonedas, es interesante, os recomiendo que le echéis un ojo. Nuevamente pondremos los enlaces al final. ¿Qué nos encontramos en la aplicación? Pues una forma también de seguir esta pista a los tokens, de obtener información y una forma modular de poder conectar a cualquier red, sea Alastria o sean redes públicas o privadas. Nosotros entendemos que específicamente en el caso de la tokenización, a pesar de que en Alastria estamos explorando otras muchas cosas que vemos en el curso, como por ejemplo identidad, como un montón de cosas más, como por ejemplo procesos, lo que hacemos con los tokens es ofrecerlos al mayor número de personas posibles y eso solo ocurre en Internet, por eso en las redes públicas es donde más despliegan el potencial los tokens. Vamos a ver casos de uso. Y con esto vamos a acabar. Vamos a ver dos casos de uso concretos. Antes os quiero contar un par de cosas sobre StockMine. Las transacciones que se pueden hacer para entender estos casos de uso son del tipo on-chain y también off-chain. On-chain significa que las transacciones se ejecutan en la cadena de bloques, es decir, que se emite una transacción y por lo tanto hay que pagar una comisión. Y off-chain significa que el token en realidad no se mueve de manos. Cuando una transacción, un token, entra en la plataforma, los usuarios disponen de una dirección para realizar depósitos, tal cual ocurre en un exchange. Cuando se recibe un token en esa dirección, los tokens se mueven automáticamente a una cuenta Omnibus. Y allí permanecen, porque cuando se realizan transacciones entre usuarios, los tokens no se mueven. Por último, puedes realizar una transacción off-chain siempre que se realiza a un usuario de la plataforma, pero también en este caso no tiene comisiones, pero también puedes hacerlo on-chain, realizando una transacción a una dirección cualquiera de Internet, de la red pública, de Ethereum, y en este caso estamos haciendo las pruebas en Ropsten. Bueno, una cosa interesante de StockMine es que no solamente permite enviar tokens a una dirección concreta, que empiezan por 0x, son difíciles de recordar. Nadie se acuerda de su cuenta bancaria, ¿verdad? Por eso los bancos, con mayor o menor fortuna, crearon Bizum, crearon formas de enviar dinero
a un email, a un número de teléfono, y Stockmine permite exactamente lo mismo. Permite que puedas enviar tokens a una cuenta de Twitter, incluso aunque esa cuenta nunca haya estado registrada en Stockmine. ¿Alguno de vosotros recuerda ChangeTip? A mí me gustó muchísimo aquella iniciativa y lamenté mucho cuando Airbnb la compró. Así que me parece que en Stockmine hemos bebido un poco de eso e intentamos que se puedan realizar envíos de tokens a cualquier persona. ¿Queremos enviárselo al presidente del gobierno? Podemos hacerlo. El presidente recibirá un mensaje invitándole a reclamar esos tokens. Y podemos hacerlo porque sabemos su cuenta de Twitter. Esa es la magia de los tokens y de blockchain en general de las criptomonedas, que funcionan en cualquier entorno de forma abierta. Es más útil cuando hablamos de entornos abiertos. Bueno, pues vamos a hablar de los casos de uso. En este caso, uno de los que estamos impulsando en Bankia tiene que ver con la tokenización de derechos de emisión de CO2. Y pensaréis, ¿qué hace un banco comprando y vendiendo derechos de emisión de CO2? No lo hacemos. Nosotros nos dedicamos a otras cosas. Ofrecemos hipotecas, productos financieros, préstamos. Eso es a lo que se dedica un banco. Y aquí lo que intentamos es ofrecer nuevos productos financieros. Nuevamente, ¿cuál es el rol que podría jugar una entidad financiera en este aspecto, en este mundo? Es el de bloquear los activos, convertirlos en algo que quizás sea un producto financiero, quizá no, aún lo estamos explorando. Pero lo que hacemos es hablar con una empresa que instala placas fotovoltaicas a agricultores de toda España, y al hacer que ese agricultor realice su actividad de forma sostenible, se generan una serie de certificados de CO2. Un momento, ¿qué son esos certificados? Hace unos años se firmó un protocolo llamado el Protocolo de Kioto. Ese protocolo unió a un montón de países para bloquear, para que esos países prohibiesen a sus industrias ofrecer o realizar más actividad de la cuenta, más actividad que la que unos derechos de emisión de CO2 que les otorgan les permiten. Se crean o se definen una serie de derechos de emisión de CO2 a nivel global, se reparten entre los países y esos países lo reparten entre sus industrias. ¿Entre todas? No, entre las más contaminantes. Empresas como Celsa, que fabrica acero, sí que están obligadas a adquirir estos derechos si quieren seguir contaminando más, es decir, seguir realizando su actividad más allá de los derechos que se le otorgan anualmente, ¿vale? Y otras empresas que son más eficientes y que no necesitan ni siquiera todos los derechos que se les han otorgado, los venden. Y de esa forma se crea un mercado secundario, donde se compran estos derechos. ¿Qué es lo que intentamos hacer nosotros con este proyecto? Tokenizarlos. ¿Por qué? Porque en Internet hay un montón de herramientas que se están creando en torno a las criptomonedas. Por ejemplo, los exchanges y los wallets. Un wallet permite gestionar tokens y criptomonedas. Tokens, en general, da igual de qué tipo, con que sean de tipo ERC20, basta. Da igual si representan derechos de emisión de CO2 o representan una ICO, da igual. Así que tenemos herramientas que nos permiten gestionarlos y también mercados, sitios donde se compran y se venden, donde podemos llevar un activo, comercializarlo, hacer algo parecido a una emisión y sacarlo a bolsa. Bueno, queremos explorar si estos instrumentos nos son útiles para tener una vía nueva de comercialización de algunas cosas, como esta, y bueno, siempre desde el punto de vista de que esto es un proyecto de innovación, ojo, es algo muy pequeño, que estamos explorando y veremos si realmente podemos llevarlo a cabo al final o no, ¿vale? Es algo muy, muy interesante, que creo que al menos todas las entidades financieras deberían pararse a pensar cuál es el rol que jugamos en este nuevo mundo. Y pensando en un entorno abierto, no en redes privadas. Vamos a ver, en este caso, que lo que ocurre después es que se compran y se venden y, bueno, se obtienen ciertos beneficios, pero la entidad financiera solo bloquea los derechos de emisión de CO2, entrega un token que representa ese subyacente a la persona que es dueña de ese derecho y esa persona lo puede comercializar. Por último, vamos a ver un caso que tiene que ver con la tokenización de dinero. Un apunte sobre los tokens: son más útiles si su vida es muy larga. ¿Por qué? Porque tokenizar algo, en este caso, significa bloquear algo en una cuenta, por ejemplo, o en un sitio, guardarlo. A veces el modelo de negocio es cobrar una cierta comisión por tener eso ahí guardado. Cuanto más tiempo lo tengamos guardado, mejor. Además, los procesos de tokenización y destokenización a veces no son todo lo poco traumáticos que nos gustaría. Y cuando digitalizas algo, la idea es que sea para poder comprar y vender esa cosa digital muchísimas veces. Poderlo llevar de un sitio a otro del mundo y poderlo utilizar. No tiene sentido tokenizar algo para destokenizarlo mañana o dentro de unas horas. Bien, el dinero es algo interesante a tokenizar.
porque permanece digitalizado mucho tiempo. Pensemos en cuántas veces llevamos nuestro dinero al banco y al final lo movemos de forma digital, nunca lo sacamos del cajero, ¿verdad? Eso es interesante porque si se mueve en un entorno digital podemos ahorrar muchos costes. Pensemos en cómo gestiona el dinero una gran empresa, en la tesorería. Resulta que hay empresas que tienen filiales por todo el mundo. Este es un caso de uso que exploré con una multinacional en el sector de la construcción hace un tiempo. Y lo que hacía esta empresa era que tenía un montón de filiales alrededor de todo el mundo. Algunas de ellas se pagaban entre sí por prestarse distintos servicios. Después lo que vimos es que había movimientos de cash pooling, es decir, como algunas empresas son dueñas de otras, no importa si el dinero lo tengo yo o lo tiene mi padre, por decirlo de alguna forma. Así que aquí, cada día, las cuentas empiezan a cero. Y si he obtenido dinero el día anterior, pues lo envío a la patrimonial y si me he quedado en negativo, que puede ocurrir, ocurre continuamente, pues se me restituye ese dinero. Se llama cash pooling y todas las empresas grandes operan así. Lo que ocurre es que a veces esos movimientos de cash pooling hacen que una empresa tenga dinero a nivel contable. Yo tengo dinero, pero no lo tengo yo, lo tiene la patrimonial, porque aunque a nivel contable yo haya recibido dinero, me lo está guardando otra empresa. Si quieres que te pague una tasa, que normalmente llamamos de management fee, o por pertenecer al grupo, a la matriz, a veces tengo que realizar una transferencia internacional para liquidar cuentas, para disponer de efectivo y volver a realizar una transferencia internacional. ¡Qué locura!, ¿no? Bueno, ¿y si lo que hiciésemos fuese digitalizar dinero? ¿Y si bloqueásemos por parte de la matriz un dinero en una cuenta? ¿Y si hiciésemos que todas las empresas del grupo firmasen un acuerdo por el cual aceptan ese dinero como forma de pago, aunque sea solo entre ellas, sin hablar de los proveedores? Bueno, lo que podemos conseguir, y esto es algo que se está explorando por parte de varias empresas ya en España, es que el dinero se mueva en forma de tokens, que se pueda transferir digitalmente entre empresas y, sobre todo, lo más importante, que sirva para liquidar operaciones. Esto es algo que permite sacar del balance muchas cosas y que utiliza los tokens de una forma nueva, nuevamente abierta, sin hablar en este caso de redes privadas, porque entendemos que en este aspecto, insisto, hay otros muchos donde son muy útiles, pero en este, y esta es mi visión particular, creo que las redes abiertas son mucho más útiles porque permiten unir a muchísima más gente. Esta es la clase sobre los tokens y hasta aquí mi contribución. Espero que os haya resultado interesante y os invito a uniros al curso porque hoy hemos visto muy poco código, me hubiese gustado ver más, pero la idea de este curso es trabajar en ello. Muchas gracias, Alberto, por esta charla tan interesante y te traslado una de las preguntas que nos han hecho a través del chat. Y aunque vamos a dar en julio una Open Class relacionada con las ICOs, pero nos comenta Juan Carlos que le gustaría saber dónde recomendarías lanzar una ICO debido a la pasividad de regulación nacional. Entiendo que se refiere a España, aunque ya lo has estado comentando antes, y aproximadamente el coste que esto podría suponer. Y nombra el caso que, si crees que saldrá adelante, el sandbox que se está barajando para regular LegalTech. No sé si Sí, yo creo que ese sandbox sí que saldrá adelante, pero aún queda bastante trabajo. Yo no diría que este año vaya a salir, pero en cualquier caso, los tiempos que manejan los reguladores son muchísimo más lentos que los que solemos mantener en una empresa pequeña, en una startup, especialmente cuando el tiempo nos acucia porque pues tenemos que lanzar nuestro producto rápido. Bueno, ante la pasividad, habías dicho, de los reguladores, yo no creo que sea pasividad, pero es verdad, es una crítica muy aceptable, que van muy lentos. ¿Qué otros países existen como alternativa? Estonia y Suiza son los más aceptables, sobre todo Estonia. Te invito a que explores Estonia, porque yo realmente no lo tenía en el radar hasta que Miguel Caballero de Tutelus lo comentó conmigo en un foro en Alicante y realmente me puse a estudiarlo a través de asesorar a una pequeña empresa y de mantener algunas conversaciones. Y oye, me ha parecido muy muy interesante. Allí son muchísimo más ágiles, principalmente porque son un país mucho más pequeño. Así que te recomiendo que explores eso. No sé si había otra pregunta más. Sí, la última. Si usarías RC721 para venta de productos, por ejemplo. Depende de qué tipo de productos. Hay que tener en cuenta una cosa sobre el estándar RC721, y es que no es un estándar todavía como tal. Me refiero a que no define exactamente cuál debería ser su implementación, es demasiado laxo. Sí que define algunas interfaces que hay que implementar, pero es demasiado laxo. Así que, primero,
te invito a que lo valores, ¿vale? Ya solo por eso es algo que deberías pensar muy bien. ¿Para qué sirve? Para representar coleccionables. ¿Qué tipo de productos estás pensando vender? Si me das alguna pista quizá pueda darte una opinión más fundamentada, pero normalmente no lo recomiendo. Los productos, por ejemplo, pensemos, no sé, en plumas para escribir. Bueno, las plumas son iguales, todas de un mismo tipo. No sé si convendría representarlas con tokens fungibles o no. Si todas las del mismo tipo pueden ser representadas con un token, siempre que haya fungibilidad hablamos de que se puede crear un mercado. Si quieres crear un mercado con los tokens, no te recomiendo que los hagas no fungibles, ¿vale? Si te da igual y lo que quieres es representar cada pluma por separado, porque cada una de ellas, a pesar de ser iguales, tiene un número de serie distinto, tiene sentido hacerlo, ¿vale? Pero que sepas que es mucho más difícil crear mercados, principalmente porque no vas a poder agregar cosas en una bolsa, ¿vale? Los bitcoins se pueden vender, por ejemplo, en un exchange podemos ver que hay 100 bitcoins a la venta a 1000 euros. Fantástico, se pueden poner a la venta todos a 1000 euros porque cuando meto la mano para coger uno de esos bitcoins, me da igual si cojo uno u otros, todos son iguales. Cuando hablas de bienes no fungibles es distinto, ¿vale? Es interesante, pero valóralo bien, valóralo bien. Bueno, muchas gracias a todos por haberos conectado. Para las preguntas que tengáis y que han quedado en el aire, pues plantearlas en el vídeo que se va a colgar en YouTube. Y una vez más, muchas gracias, Alberto, por esta charla tan interesante y a todos por haberos conectado. A vosotros, gracias.